Bien, vamos, como dije antes, para que haya constancia en el vídeo, vamos a dar la última parte ya de Efesios, de la epístola de Efesios. Ya con esto habremos terminado. Siempre se empieza y luego se tiene que terminar. Mal asunto si no se termina. Pero esta vez creo que sí lo vamos a conseguir. Por lo tanto, va a ser el vídeo 27. 27 vídeos para la epístola de Efesios. No está mal. No está mal. Supéramelo. O igualamelo. Bueno, vamos allá. Eh, Vamos a estar hablando de algo que es muy importante y que no se tiene muy en cuenta de la forma correcta, entiendo yo, en muchas iglesias. Y tiene que ver con la llamada, le llaman guerra espiritual o lucha espiritual, si son sinónimos, pero tiene que ver con nuestro oficio que lo puedo hacer así como militares de Cristo, soldados de Cristo, ¿verdad? Militares de Cristo, de la milicia de Cristo, tiene que ver con eso. Pero vamos a ir aprendiendo qué significa y qué no significa. Entonces, la realidad de la guerra espiritual en la que estamos inmersos, ¿lo creamos o no? Esto es muy importante, ya solo el título este ya nos tiene que dar que pensar. Hay muchos cristianos que eluden la cuestión, por razones teológicas suyas, doctrinales, o por cuestiones sencillamente de pereza, o por la razón que sea, o el motivo que sea, pero es un error, porque lo quieras o no, lo entendamos o no, nos guste o no, estamos inmersos en una lucha espiritual. Hombre, la Biblia lo dice, ¿no? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y dónde estamos, hermanos? Estamos aquí en el mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo. Por lo tanto, tenemos que entender cómo entender esto, entenderlo bien y obrar en consecuencia. Pero si no lo entendemos bien, ¿cómo vamos a obrar en consecuencia? Por lo tanto, vamos a ver si lo podemos entender bien. Así que, versículos del 10 al 18, vamos a leerlo, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es una palabra que no usamos normalmente, asechanzas, veremos qué significa. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver esto. Amén. Esto hay que esto es muy, en términos de biología, podríamos decir, es muy frondoso. Es como un bosque frondoso, ¿verdad? Es muy tremendamente amplio y a su vez muy compacto. Tiene mucha sustancia. Así que vamos a intentar declararlo todo lo que se pueda. Al menos lo que yo pueda hacer y que el Señor me ayude. Y que vosotros también nos ayude el Señor a todos y podamos ir entendiéndolo. Amén. Bien. El apóstol aquí toca un tema que no es del agrado, como dije antes, de muchos, pero sí es muy importante si es que queremos llevar una vida de victoria. O sea, aquí no se trata ahora de hacer películas de ciencia ficción, ¿vale? No se trata de eso, no se trata no sé, de inventarnos cosas raras y que vienen los ovnis o yo qué sé qué. No, no tiene nada que ver, o sí, no sé, pero ahí lo dejo. No, pero no es eso. Es si queremos vivir una vida agradable a Dios. Amén. O sea, que hay poderes espirituales fuera de este mundo, también es verdad, porque la Biblia lo dice. Dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que yo sepa, las regiones celestes son las regiones por encima de esta tierra, ¿verdad? Hasta donde lleguen. Bien. Y podemos elucubrar mucho y podemos fantasear o no fantasear o perdernos en vericuetos. No vamos a hacer eso. Vamos a ceñirnos a la Escritura y vamos a ver de qué manera la Escritura nos debe ayudar, nos puede ayudar para vivir vidas que agraden a Dios, que ese es el objetivo. El objetivo no es mm, mm, alimentarnos
de las cosas de apariencia, pues no sé, fantasiosa o que puedan ser fantasía o no, cosas no sé, que no entendemos, que no conocemos, pero que nos llaman la atención. Todo esto está bien si vamos al cine, pero si queremos realmente entender lo que la palabra de Dios nos dice al respecto de lo que conforme está escrito, tenemos que entender que el objetivo, insisto, es vivir vidas que agraden a Dios. ¿Vale? Y que hay una lucha espiritual al respecto muy fuerte, más de lo que podamos llegar a comprender tantas veces. Y esta victoria, vida de victoria, en este mundo que está condenado. Porque este mundo, hermanos, está condenado. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 17. Oro por ellos, no por el mundo. ¿Verdad? Ahí está en la Biblia, hermanos, leedlo. No oro por el mundo. ¿Por qué Jesús no oraba por el mundo en su oración en Juan 17? Porque este mundo está destinado a desaparecer. ¿Vale? Entonces, nosotros no estamos aquí para salvar el mundo, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, la que sea, y vivir en victoria en este mundo. ¿Bien? Lo demás son doctrinas espurias, ya está. Entonces, sobre esta cuestión existen, además del posicionamiento correcto, dos que no lo son y que sí son extremistas en sentidos contrarios. Vamos a ver brevemente los dos posicionamientos que hay, que no tienen nada que ver uno con el otro, incluso se dan de patadas, pero veremos que ninguno de los dos es verdad. Veamos el primero. Nosotros el primero lo hemos pasado, lo hemos vivido en esta iglesia hace muchos años, cuando éramos neopentecostales o algo así, y ya sabemos que eso no es la voluntad de Dios, ni mucho menos. Pero vamos a verlo. Voy a ir leyéndolo y analizándolo. Se ha hecho una parafernalia excesiva sobre la guerra espiritual, como todos sabéis, y sobre todo hace unos años. No sé cómo estará ahora porque estoy desconectado del tema, pero hace unos años era impresionante la cantidad de libros que se habían escrito sobre cartografía espiritual. ¿Suena el concepto? Cartografía. Oh, sí, no, eso hay muchos libros escritos, Pues cartografía espiritual, cartografía, como se entiende, pues es en tal ciudad vamos a ver qué principados hay, o en tal país qué principados hay, con el fin de echarlos fuera. Oye, ya me gustaría, ¿Qué quieres que te diga? Ya me gustaría. Incluso podría deciros que tengo fe para eso. Tendría. No tengo fe porque no es fe, porque no se puede. Pero no me importaría, voy a decirlo así, no me importaría tener fe, si fuera verdad. Incluso yo diría, Señor, lo creo, de que podemos echar al príncipe de este barrio. Y tampoco hay que ir tan lejos. Bueno, ya puestos, pues el príncipe de Madrid, o el príncipe de España, que ahora es rey, no, esa es otra cosa. O lo que sea, ¿verdad? O sea, no habría ningún problema, ¿verdad? ¿Pero es eso verdad? No es verdad. No es verdad. Leo. En estos últimos años, que ha llevado a muchos a mal entender el asunto hasta el punto de hacer cartografía espiritual con el fin de detectar dónde están los poderes demoníacos, con el fin de destruirlos y echarlos del planeta. Imaginaros si esto fuera así. Si esto fuera así, ¿quién se lleva la gloria? Haz así conmigo. Como que te estás puliendo las uñas, como que estás diciendo, jolín, qué autoridad que tengo. La gloria se la llevaría a la iglesia. ¿La iglesia se tiene que llevar alguna gloria? No. ¿Quién se tiene que llevar la gloria? El único que merece llevársela es Jesucristo. Amén. Y Jesucristo está a las órdenes del Padre, ¿verdad? Y el Padre le dijo a Jesucristo que tenía que echar fuera a los demonios cuando él estaba en la tierra. No me refiero a los demonios de personas, me refiero a nivel cosmológico, por decirlo así. ¿Verdad que no? Como mucho dijo, yo he visto a Satanás caer como un rayo al suelo. ¿Verdad que lo dice? Pero eso fue cuando Dios le dio, por él, autoridad a sus discípulos, a sus 70, ¿verdad? Y fueron y echaron fuera demonios de personas. ¿Me seguís? ¿Echar fuera demonios de personas? Sí. ¿Sigue eso vigente? Sí. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Verdad que lo dice? Pero no es eso que está hablando cuando hablan de cartografía espiritual. Aquí lo que está hablando, cuando hablan de eso, es de ir a un sitio y sobre todo subir a un sitio alto, ¿no? Cuanto más alto mejor. Yo creo que si se sube en el Everest, que es el sitio más alto, se echarán más demonios.
Claro, según esa manera de pensar. Y echar fuera a todos los principados, potestades, todo lo que tiene que ver por ahí que está pululando. Y una vez se ha echado, yo he leído libros de esos, hemos echado al príncipe de tal sitio. Ya está, ya ha quedado libre. Esta tierra ha quedado libre ya, este terreno, este territorio, ha quedado libre ya del diablo. Ya podemos predicar el evangelio que la gente va a creer. ¡Ostras! Entonces depende de atar, echar fuera demonios para que la gente crea. Tela marinera. ¿Qué poder tiene el diablo, no? ¿Te das cuenta? Entonces el Espíritu Santo no puede hacer mucho. Porque con que hay muchos demonios, pues el Espíritu Santo dice, bueno, no, es que no me quiero contaminar, ¿eh? Algunos dicen, el Espíritu Santo no puede estar donde están los demonios, pues entonces el Espíritu Santo no podría estar en el mundo. ¿Me estás entendiendo? Por favor. Dios es Dios. Y eso a todo nivel, ¿eh? A nivel personal igual. Eso que dice, no, es que en un cristiano no puede haber demonios porque está el Espíritu Santo. Ah, vaya, el Espíritu Santo no puede con los demonios, es un problema. Por favor. No vale. Dios, ¿qué dice? Dice la palabra, a Dios le da igual la luz que las tinieblas. ¿Verdad que lo dice? Y entre otras acepciones, significa que Dios es Dios y está por encima de todos y de todo. ¿Me estás entendiendo? Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Porque si no, no lo sería. Si Dios fuera coartado de alguna manera por los demonios o por los principados demoníacos, entonces Dios no sería todopoderoso. No mezclemos las churras con las merinas, hermanos, ¿vale? Seamos consecuentes con la verdad. ¿Me estás entendiendo? Dios no nos pide que hagamos cartografía espiritual, que al final es todo imaginación y fantasía. Porque tú has visto un principado, ¿eh? ¿A que no? Sabemos que están porque la Biblia lo dice, pero son poderes invisibles. Entonces, ¿cómo sabes tú que tú has echado un principado de un territorio? No, es que el Espíritu Santo me ha dicho. ¿Cómo que el Espíritu Santo te ha dicho? No digas mentiras. El Espíritu Santo no te puede decir eso. Sencillamente porque el Espíritu Santo no te ha comisionado para echar fuera principados de ningún sitio. Tenemos lucha contra estos principados, pero eso no significa que los vamos a erradicar. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pues si no, por esta regla de 3 hermanos, es fácil. Nos ponemos de acuerdo y empezamos a echar fuera a todos los demonios. De todas partes, me refiero a nivel amplio, ¿no? Y cuando lo hayamos hecho, que el Espíritu Santo seguro que nos lo diría, pues ya está. Ya puede regresar el Señor, porque ya está, ya hemos limpiado la casa. Oh. Cuidado, a nivel de persona sí, ¿eh? A nivel de persona sí que Dios nos da la autoridad para echar fuera demonios. Por supuesto, yo he ministrado durante muchos años esto, muchos años, y sigo. Pero a nivel de territorio es otro cantar, ¿vale? No es lo mismo. Dicho esto, pues yo no digo que en ciertos lugares haya más actividad demoníaca que en otros. Eso es verdad, eso ya se sabe. Pero de esto nos está hablando el apóstol en esta sección de Efesios, no, nada que ver. ¿Bien? Dios no nos pide que vayamos echando los principados de las ciudades, naciones, etcétera. Eso no va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Porque va a ocurrir, sí, pero ¿cuándo va a ocurrir? Y si pregunto, seguro que me contestaríais, ¿no? Pero no voy a preguntar, entonces. Va a ocurrir cuando Jesucristo vuelva. ¿Amén? Y envíe un ángel con una cadena en las manos. Ya sé que es simbólico, pero no es mucho poder, ¿verdad? Suficiente. Y atará a todos los demonios, Satanás incluido, los echará en el abismo y ahí estarán por 1000 años. El tiempo que dure, prácticamente, el reino sobre la tierra. El reino mesiánico. Así que entonces ocurrirá, no antes.
Entonces no se trata de echar fuera al diablo de este mundo, eso ya lo hará el Señor en su momento. De momento sigue rigiendo la palabra de Dios al respecto, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la realidad nuestra. Y hasta que el séptimo ángel toque la séptima trompeta, hasta que eso no ocurra, Apocalipsis 11, las cosas van a seguir incluso peor de lo que están ahora. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y Dios le ha dado esa prerrogativa, se la ha concedido. Por razones que no tengo tiempo ahora para analizar. Pero eso es así. Entonces, sí está en la voluntad de Dios, que el diablo y sus ejércitos estén en el mundo y esté bajo él. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues nada. Luego está el otro extremo. El otro extremo yo creo que tiene más peligro, ¿eh? Sí, porque el otro extremo, la fe no está. No hay fe para nada. O sea, el diablo no existe. El diablo está atado. Ya no hay diablo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos el diablo? Yo también diría lo mismo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo yo del diablo? Ninguna, ¿verdad? O sea, yo podría decir, y tú también, Señor, dame la fe para echarlo. O Señor, que no esté. Ya, y así me evito el trabajo. Ay, Dios mío. El otro extremo, el que dice que el diablo está atado y que no obra para nada en este mundo porque ahora es el reino. Kingdom now, se dice en inglés. Kingdom now. Ahora es el reino, y con que ahora es el reino, pues lógicamente no puede estar el diablo, porque no puede estar el diablo y al mismo tiempo el reino de Dios. Y se quedan así. Y nosotros les miramos así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Y entonces, cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, ¿qué maligno es ese? ¿Es otro maligno? ¿O cómo es eso? ¿Cómo se come? Pero eso viene del catolicismo romano, hermanos. Eso viene del catolicismo romano a partir del siglo IV de nuestra era, cuando el cristianismo, aparente cristianismo, fue introducido en el Imperio Romano, y el Imperio Romano, por mano de Constantino, decretó que la religión de Pedro, así mismo lo dijo, religión de Pedro, sería la única religión del Imperio Romano. Entonces muchos creyeron esa mentira y dijeron, wow, el diablo ha sido derrotado, ahora es el reino. Y eso siguió por los siglos, y cuando vino la Reforma, os estoy dando una pequeña lección de historia, cuando vino la Reforma, los reformadores no tocaron el tema. Pero no tocaron el tema cuando tuvieron tiempo, hermanos. Por eso Calvino siempre decía, la Iglesia es semper reformanda, que significa, la Iglesia tiene que reformarse siempre. Lo que quería decir es que tenemos que estudiar mejor las Escrituras y ver la verdad de las Escrituras. Eso es lo que quería decir. Y enseñar la Escritura a la Iglesia, es decir, a los creyentes. Ellos no tuvieron tiempo, y los que vinieron después no tuvieron ganas. Y hasta ahora. Y hay un sector de lo que llamamos Iglesia que sigue así, con la misma doctrina del siglo IV y V en escatología. Y creen que el reino es ahora. Pero yo te pregunto, ¿el reino es ahora? ¿De verdad? ¿De verdad de la buena? ¿Pero qué reino? Si la maldad está pululando por todos los lados. ¿Se está haciendo la voluntad de Dios como se echan los cielos aquí en la tierra? Entonces, ¿el cielo qué es? ¿Como aquí? Dios mío, qué aberración, ¿no? Di conmigo, qué aberración. Claro. Así que por un lado están los que quieren hacer la obra de Dios sin Dios, en un sentido, ¿no? O sea, venga, tenemos fe, somos pequeños Cristos, somos pequeños dioses, está Kenneth Copeland ahí y toda esta gente, somos pequeños dioses, somos pequeños Cristos, entonces tenemos autoridad, tenemos en nosotros mismos ese poder para decretar, para decir, para que las cosas sean como nosotros decimos que tienen que ser, y mentiras así. Tú lo que tú pienses, confiésalo, decrétalo y te será hecho. Narices. ¿De qué me estás hablando? ¿De la cuarta dimensión? ¿Paul Yonggi Cho? Venga, hombre.
Vamos a echar fuera todos los principados, ya de una vez. ¿Para qué? No los necesitamos, no, desde luego, no los necesitamos, no me gustan. Pero no es verdad eso. Y luego están los otros que dicen, no hace falta porque no existe el diablo. Dios está atado, está en el abismo, porque ahora es el rey, ¿no? Ya acabo de explicar, ¿no? La tontería esta. Pues ninguna de las dos es verdad. Mira por dónde. ¿Y cuál es la verdad? El diablo no está atado todavía. La palabra de Dios dice que tenemos. Dice que tenemos. No dice que podríamos tener. O a lo mejor se tercia que en un momento dado podamos tener. No dice nada de eso. Dice que tenemos. Enfatiza, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es todo el espectro demoníaco. Entonces, ¿cómo entender lo que Pablo nos enseña? Vamos a ver, primeramente veamos cómo comienza el apóstol a enseñarnos acerca de todas estas cosas. Vamos por el principio. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Empieza ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué lo dice? Porque lo necesitamos. Porque para eso vino el Espíritu Santo aquel bendito día de Pentecostés, en Hechos 2, y llenó a todos los que estaban en el aposento alto de su presencia. Amén. El Espíritu no solamente cayó sobre ellos, sino entró en ellos. Esa fue la promesa de Cristo a sus apóstoles. Y ahí empezó la iglesia. Y la iglesia está formada por gente que tiene el Espíritu en ella. Es que la unción hace que se caigan las cosas. ¿Amén? Pero eso hay que trabajarlo. Vamos a ir viendo cómo. Antes de empezar a hablar de verdadera lucha espiritual, debemos entender que necesitamos fortalecernos en el Señor o estar fuertes en el Señor, que sería la otra traducción. La enseñanza de la lucha espiritual es mucho más personal que todo ello, como ya dije antes, es más personal. Tiene que ver con el creyente tal y como hemos leído. A ver, me voy a explicar. Hermanos, no tiene ningún sentido, hipotéticamente, echar fuera al demonio principal o al hombre fuerte, como lo quieras llamar, de la ciudad de Madrid, cuando la ciudad de Madrid está bajo el maligno, como todas las demás ciudades del mundo. ¿Me entiendes? Y está ahí porque Dios lo permite, ¿eh? Claro, porque Dios lo permite, porque Dios quiere que sea así, vamos a decirlo claro. Cuando decimos que Dios lo permite es porque Dios lo quiere, ¿eh? O sea, no ocurre nada que Dios no quiera. Sabemos que es por un tiempo, llegará el día en que eso terminará. Entonces, esto es así a nivel de los demás, de los impíos. El diablo también tiene derecho legal, porque el pecado de los impíos les da derecho al diablo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? La cosa cambia. Ahí es donde ya tenemos derecho, legitimidad, para hacer, si quieres llamarlo así, guerra espiritual o lucha espiritual. Ahí es donde sí. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de Dios. Amén. Así que esto se tiene que aplicar a la persona o a las personas, pero todos que son de Cristo. No se me va a ocurrir a mí en principio ir y echar fuera demonios de una persona que no tiene a Cristo. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan 7 espíritus peores? Entonces, ¿esto a quién va dirigido? Pues a los que somos de Dios, ni más ni menos. Que tenemos, ya lo he explicado tantas veces, ¿no? Tenemos necesidad y nuestra lucha espiritual es a favor nuestro. Básicamente es a favor nuestro. También tiene que ver, lógicamente, con oración de cara contra el mal, contra la enfermedad, contra el pecado, etcétera, etcétera. La lucha espiritual de afuera también tiene que ver mucho eso. Pero en principio, cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está hablando hacia la persona, hacia el creyente. ¿Me seguís? Eso en primera instancia, porque está escrito, hermanos. Amén. Así que todo lo que es lucha espiritual tiene que ver conmigo y contigo, si es que eres de Cristo.
Cada verdadero creyente debe obtener su fuerza espiritual del Espíritu Santo. Acordémonos que el apóstol oraba por los efesios para que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso lo leímos en su momento, capítulo 3, versículo 16. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es donde está el Espíritu Santo en nosotros. El hombre interior es el renacido por Dios que anhela las cosas de Dios. Si tú anhelas las cosas de Dios y genuinamente anhelas las cosas de Dios, es porque Dios te ha salvado y porque has venido a ser hijo suyo. Entonces, esto que estamos estudiando es para ti. Dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Verdad? Deseamos las cosas de Dios. Eso es porque estamos vivos. Pero eso al diablo no le gusta. ¿El diablo va a poder estorbar? Sí. Sí, estorbar puede estorbar. ¿Va a poder quitarnos esto? No. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veremos más de eso. Pero la lucha está servida, ¿eh? Pues lo digo yo, que la lucha está servida. Sí está servida. Entonces, si no desmayamos, el hombre interior se va renovando de día en día. Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, cada vez me veo en el espejo y me veo con menos pelo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ves? El hombre interior se renueva. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque si andamos fortalecidos en el Señor, eso es lo que va a ocurrir. Esa es la actitud y obra del creyente para vencer al maligno. O sea, no verás a nadie, a ningún cristiano que pueda vencer al diablo realmente, él, si no está lleno del Espíritu Santo. El enemigo va a tomar mucha ventaja si el cristiano es debilucho. Si está apagando el espíritu. Si entristece al espíritu. Si está más pendiente de las cosas que son del mundo, aunque sean legítimas, que de él, que de Dios. El enemigo va a tomar mucha ventaja. No le va a hacer perder la salvación, eso es imposible. Pero sí puede hacer que su entrada en el reino de arriba, el reino celestial, sea muy escasa. Muy estrecha. Esa es la meta objetiva del diablo. Apunta eso bien. La meta objetiva del diablo, y yo no le temo al diablo, yo le temo a Dios. Pero sé que tenemos lucha contra el diablo. Amén. La meta objetiva del diablo es que tú y yo entremos como por fuego. 1 Corintios capítulo 3. Y que perdamos tantas bendiciones eternas. Tantas. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Yo creo que lo que queremos, o al menos sí, es ser fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tener victoria sobre la tentación, sobre el pecado, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿eh? No se trata de conseguir el coche y el piso o la casa, no. O el chalet en la sierra, como decían unos por ahí. No, se trata de tener victoria sobre el pecado. ¿Me seguís? De eso estamos hablando, ¿eh? Cuando hablamos de lucha espiritual, estamos hablando de eso. De tener victoria sobre... Decimos victoria sobre el maligno, es victoria sobre el pecado, porque maligno y pecado van de la mano. De eso estamos hablando. Y son muchas de las cosas que pelean contra nuestra alma, ¿verdad que sí? Pues por eso tenemos que ser fortalecidos. Y luego vamos a ver el tema de la armadura. Se vence al maligno al no ceder a sus tentaciones por el poder del Espíritu Santo. No hay manera real de vencer sobre las tentaciones si no es por el poder del Espíritu de Dios. Tú no vas a poder vencer la tentación porque tú seas una buena persona, que no lo eres. Porque el único bueno es Dios. Ni porque tengas muy buena doctrina, fíjate que te digo. Ni porque tengas la doctrina perfecta, fíjate. Tú no vas a poder vencer la tentación si solamente tienes buena doctrina. En aquellos tiempos los que tenían bastante buena doctrina eran los fariseos.
¿Y qué les llama el Señor? ¿Y qué les dice? Engendro de víboras, sepulcros blanqueados. Sabían mucho, no hacían nada. Solo podemos, y creo que tenemos que tener la mejor doctrina posible, ya lo digo de paso, pero solo podemos vencer la tentación por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, un cristiano fuerte en Dios es aquel que no se deja vencer por el pecado, porque es más que vencedor por medio de Cristo. Vamos a leer todo esto, ¿no? Romanos 8:31 al 39. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, ya sabemos, el diablo, ¿no? Pero, ¿qué dice? Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Eso es lo importante. ¿Quién es el que condenará? Bueno, Cristo es el que murió. Él fue condenado, ¿verdad? Más aún el que también resucitó. Ahí se acabó la condenación de Cristo. Y el que además está a la diestra de Dios, está sentado a su diestra, ¿verdad? El que también intercede por nosotros. Hermanos, somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí enumera una serie de cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, enfermedad. Súmale todo lo que quieras. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero, es verdad. En lo humano somos así. En lo humano, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Verdad? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Aleluya. Esto es brutal. Esto es brutal. Esto es para que nuestra fe se levante como un muelle, hermanos. Bueno, un muelle no se levanta, pero que fuéramos levantados por un muelle, eso sí. Amén. O sea, y por otro lado nos está diciendo, no tenéis excusa. No tenemos excusa. Es que hoy he tenido un mal día. Yo os puedo decir, hoy he tenido un día pésimo. Personalmente he tenido un día horrible. Pero ¿cómo puede ser si tú eres el pastor? Mayor motivo. Sí, horrible. Pero se puede salir. Se puede salir. O sea, hay que salir. Luego saldremos, a las 9:30 saldremos todos de aquí. No, se puede salir de eso. ¿Me explico? O sea, no nos podemos quedar con qué mal día he tenido y me hundo en la miseria. No, no te hundas. ¿En qué miseria te vas a hundir? ¿En ti mismo? ¿Pero no eres de Cristo? Si Cristo está en ti, ¿qué miseria? ¿De qué miseria me estás hablando? No inventes. Pon tus pies sobre la roca. Llévame a la roca que es más alta que yo, ¿verdad? Que cantábamos antes. Y a partir de ahí ascenderás y verás las cosas tal y como estamos viendo, como más que vencedores. No solo vencedores, sino más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjate, la muerte, lo pone lo más trágico ya, lo que no tiene remedio alguno, la muerte, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni principados. ¿Qué pone ahí? Principados. ¿Contra quién tenemos lucha? Contra principados. Se entiende principados demoníacos, claro. Porque no tenemos lucha contra los ángeles de Dios, ¿verdad que no? No. Ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son versículos que tendríamos que aprender, hermanos, de memoria. Y cada vez que veamos la miseria, empezar a declarar esto y salir de ahí. Bien, a continuación, el apóstol dará una serie de directrices prácticas para vencer siempre. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pablo nos enseña el símil de la armadura romana. Tened eso presente. Pablo vivió en el tiempo de los romanos. Sí, ya sé, hace mucho tiempo, sí. ¿Vale? Y él tenía presente lo que era la armadura romana. La armadura romana era la armadura más perfecta, más completa de aquellos tiempos de todos los pueblos del hemisferio occidental. Se puede decir así, no sé. ¿Vale? Del occidente. Sabido, del mundo conocido. La armadura romana. Decían los alemanes, que no se llamaban así, que eran los germánicos, los bárbaros, que cuando veían desfilar, cuando veían los ejércitos, el ejército romano, se quedaban así,
Porque veían que, así que significa asombrado, ¿no? Porque veían que, decían, es que cada soldado parece un príncipe. Porque todos y cada uno llevaban la armadura, una armadura completa. Entonces, claro, para ellos, que nunca habían visto eso, decían, son príncipes. Y eso es una de las cosas que hizo que su moral bajara mucho, ¿eh? Porque físicamente eran más fuertes. Los romanos eran bajitos. Sí, sí. ¿No has visto las historias de Asterix y Obelix o qué? No, pero a ver, eran latinos, eran mediterráneos, del pueblo mediterráneo, no eran muy altos, no. Eh, Ahora han crecido un poco, pero antes no. Pero ellos se quedaban asombrados de ver, wow, ¿esto qué es? Y son todos príncipes, príncipes. ¿Cómo van vestidos? La apariencia ahí sí que es un arte para la guerra. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, entonces la armadura. Eso es lo que Pablo tiene en su mente cuando enseña acerca de esto. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pablo nos presenta el símil de la armadura romana como ejemplo para entender lo que es la armadura de Dios. El hecho que diga que hemos de vestirnos, ¿verdad?, transmite la idea de permanencia e indica que la armadura debía ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Por lo tanto, a partir del domingo que viene quiero ver a todo el mundo aquí con la armadura romana. Ah, hermanos, vamos a ser bíblicos, ¿eh? Bueno, tengo una buena noticia, no es una armadura física, es una armadura espiritual, ¿eh? Menos mal. Bien. Eso, y dice vestir, o sea, cada uno tiene que colocarse la armadura. Eso, lógicamente, tiene que ver no con algo que te vas a poner, sino con un entendimiento de lo que significa y una aplicación de lo que significa. Se entiende, claro. Entonces, eso nos da a entender que en nuestro paso por esta vida el concepto de militancia debe estar siempre presente en nosotros. No estamos en esta vida para vivirla a nuestro antojo, y esa es la cuestión. No estamos aquí para pasarlo bien. No. No estamos aquí para que se haga, para hacer lo que queremos. No. Y si queremos vestirlo y disfrazarlo de espiritualidad y decir, no, es que es la voluntad de Dios que yo haga esto, lo otro, cuidado. Vamos a ver si eso es verdad o no. Porque tantas veces se confunde el deseo personal con la voluntad de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque cada uno de nosotros, si nos dejáramos llevar, diríamos, bueno, yo pienso que es la voluntad de Dios, oye, que tenga una salud perfecta, eso de entrada, claro. Además, quiero ser un poquito más alto también. Bueno, yo no, pero a lo mejor algunos sí, ¿no? Yo sí, tener más pelo, vale. Y, a ver, más cosas. Yo con la salud ya me conformo. Pero además, claro, yo quiero tener esto y esto y esto y esto. Porque yo para ser feliz quiero un camión. Como la canción, ¿sabes? La canción esta, ¿no? Yo para ser feliz quiero un camión. ¿No? ¿Me entiendes lo que quiero decir? No es broma, ¿no? O sea, si tengo esto o tengo lo otro, ya seré feliz. Y con que Dios quiere que yo sea feliz, aprovecho para decir lo que decía antes. Voy a declararlo, voy a decretarlo, voy a establecerlo con mis labios, voy a que se haga una realidad, ¿verdad? Y además un chalet en la sierra, sí, también, eso es, que no falte. Pero, hermanos, no es así, no estamos aquí para eso, ¿verdad? No estamos aquí para decirle al Señor cómo tenemos que vivir nuestra vida, ¿verdad que no? Porque si Él es el soberano, ¿verdad? Lo que cantábamos antes, si Él es el soberano, se tiene que hacer su voluntad, no la nuestra. Sabemos de un hermano que no lo está pasando bien, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y sabemos que es la voluntad de Dios, hasta donde entendemos que esté ahí, porque si no, no estaría así. ¿Verdad? Entonces, no estamos en esta vida, hermanos, para pasarla bien o pasarlo bien. Depende de donde sea, se dice de una manera o de otra. No estamos aquí para pasarlo bien. Estamos aquí para que se cumpla el designio de Dios. Y para que se cumpla el designio de Dios es nuestra responsabilidad como soldados de Cristo militar. ¿Me seguís? Y tantas veces la voluntad de Dios va a ser contraria a nuestros deseos y nuestros caprichos. Tantas veces. Y es ahí donde realmente vemos si realmente estamos sirviendo a Dios o más bien nos estamos sirviendo a nosotros mismos.
Y si Dios nos concede los deseos de nuestro corazón, como dice el Salmo, es porque esos deseos de nuestro corazón serán conforme a Él. Van a ser deseos de Dios, que son los únicos que concede Dios. ¿Me entiendes? No los tuyos y los míos propios, sino los que sean de Dios. Y muchas veces no sabemos. Pero lo vamos sabiendo conforme vamos viviendo. Y luego miramos para atrás y decimos, ostras, ahora ya entiendo muchas cosas. Y cuantos más años vives, que es mi caso, hasta ahora, más cosas vas entendiendo, mirando retrospectivamente. Bien, entonces, esto nos da a entender que en nuestro paso por esta vida, el concepto de militancia debe estar siempre presente en nosotros. No estamos en esta vida para vivir a nuestro antojo, sino para militar en la milicia de Cristo. O sea, lo queramos o no, nos guste o no, lo entendamos o no, somos soldados de Cristo. Porque somos siervos de Dios. Así que nos conviene entender un poco de qué va esto, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, 3, 4. Tú pues sufre penalidades. Es que ya se lo dice así. O sea, tú sufre penalidades. Pero Pablo, ¿y dónde está la prosperidad? ¿Y dónde está la prosperidad que muchos predican acerca de ese evangelio de la prosperidad y de que vamos y que estamos aquí para como llaman de muchas maneras, pero no me acuerdo ahora, porque Joel Austin, por ejemplo, ¿no? Que hay un campeón dentro de ti, ¿no? Un campeón dentro de mí, no sé, está muy escondido, no sé dónde está, pero si hay un campeón dentro de mí es para que se haga la voluntad del campeón, ya que es campeón, ¿no? El campeón consigue lo que quiere, ¿no? Pues no, no hay ningún campeón dentro de ti. Tú eres tú y eres un miserable. En ti mismo eres un miserable, somos miserables. La única diferencia es que Cristo está en nosotros. Pero Cristo está en nosotros para que hagamos su voluntad, no la nuestra. Así que tenemos que plantearnos cómo pensar correctamente, hermanos. Tú, pues, sufre penalidades. Fíjate lo que le dice. Y ya sufría penalidades el pobre hombre, el pobre Timoteo, ¿eh? Tenía dolores de estómago constantemente, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces los cristianos no podemos enredarnos en los negocios de la vida porque somos militares. O militantes, como quieras, da igual. ¿Me entiendes? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, lo quieres o no, Dios nos ha tomado por soldados. Y un soldado obedece. Ah, pero yo soy hijo. Sí, pero también eres servidor. Tienes las dos cosas. Pablo le dice a Timoteo que deberá, la traducción literal dice, soportar la dureza. Eso me gusta más. Tú pues tienes que soportar la dureza como buen soldado de Jesucristo. Es la traducción mejor. Soportar la dureza. O sea, que la dureza iba a estar ahí. O sea, que la vida es dura, hermanos. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? La vida no es fácil, la vida es dura. Pero tenemos que soportarla. Para ser un buen soldado de Jesucristo, lo cual implica también no enredarse en los asuntos de esta vida, es decir, no dedicarse a lo que hace perder el tiempo que hay que dedicar a su servicio. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres tener una buena entrada en el reino de los cielos? Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Pues entonces tenemos que ser consecuentes con lo que la palabra nos dice. Y los que sois más jóvenes, con mayor razón, tenéis más energía, y más energía, y más energía. Y nosotros menos. Segunda de Corintios 10, 3, 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo creo que esto nos está hablando un poquito de guerra espiritual, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, pero yo soy pacifista. Pues no. Tú tienes que ser pacífico, pero no pacifista. Hay una gran diferencia. No se trata de armas físicas, se trata de armas espirituales. Pero no puede ser pacifista, porque el diablo no es pacifista. Y tampoco es pacífico. Es como un león rugiente, ¿verdad? Que está buscando a quien devorar, ¿verdad que lo dice?
Es obvio que hay tarea que hacer. Habla de armas que no son físicas sino espirituales. Una armadura espiritual y una espada espiritual que lo vamos a ver. La armadura Dios nos la da para estar de pie a pesar de los engaños del mismo diablo. Veamos más acerca de todo esto. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Aprendeos esto de memoria, hermanos. Aprendeos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo hay que aprenderlo de memoria, porque es la realidad nuestra. En primer lugar, leemos con claridad que nuestra lucha como soldados de Cristo no tiene que ver con sangre y carne. Es decir, tranquilos, que Dios no nos manda a pelearnos con el vecino, ¿vale? No. No tiene que ver con sangre y carne, es decir, con seres humanos. La lucha es contra toda la definición expuesta por el apóstol de los poderes demoníacos que existen, que bastante es ya. Acerca de esta lucha escribe MacArthur, cito, un término que se usa para aludir al combate mano a mano. En la lucha se pueden usar trucos y engaños, como lo hace Satanás y sus huestes todo el tiempo al atacar. El diablo hace eso. Nosotros vamos con la verdad y la justicia. El diablo va con la triquiñuela, con el engaño, y a veces lamentablemente tiene mucho éxito entre los cristianos, que se dejan tontamente engañar y seducir. Veremos cómo combatir esto último. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Significa en pie. Por causa de esa lucha contra poderes del mal espirituales hemos de tomar toda, es decir, de forma completa, dice toda, de forma completa la armadura de Dios. Siempre teniendo en mente cómo era la armadura romana, ¿vale? Porque ese es el símil. Mediante la obediencia a Dios nos apropiamos de toda la armadura espiritual. Eso significa que al obedecer a Dios por la fe, que ora por el amor, Gálatas 5:6, la armadura la tenemos. O sea, automáticamente Dios nos da su armadura, no tienes que coger así, colocártela como hace muchos años yo enseñaba esto, pero no es verdad, eso es una tontería. Vale. O sea, la armadura no es, ay, me coloco el casco y me coloco, eres tonto, o sea, éramos muy tontos, sí, yo el primero. Los libros de Rebecca Brown, madre mía. Pero, a ver, no es necesario hacer el panolis. Lo que sí es entender que cada vez que hacemos lo que Dios nos dice y vamos obedeciendo, la armadura la tenemos. Y no necesariamente la armadura romana, ¿entiendes? Sino una verdadera armadura espiritual, que tiene un efecto real en el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Las primeras 3 piezas de la armadura son cinto, coraza y calzado. Se llevaban colocadas todo el tiempo en el campo de batalla. O sea, cuando estaban en el campo de batalla, los soldados romanos tenían como mínimo la coraza, esa coraza que llevaban, ¿verdad? Llevaban el calzado apropiado, eran los únicos que tenían calzado apropiado en aquella época. La inmensa mayoría de los guerreros de aquella época iban descalzos o con sandalias que no veas. Un error muy grande. Pero los soldados romanos llevaban un buen calzado para aquella época, ¿eh? Coraza y calzado y cinto. O sea, un buen cinto, pues, no de sujetar las armas, etcétera. Eso lo llevaban. Y las últimas 3, es decir, el yelmo y la espada se mantenían bien preparadas para su uso tan pronto empezaba el enfrentamiento en sí, que en este caso sería el día malo. ¿Vale? ¿Me seguís? Para el día malo. Vale. El día malo también se puede entender históricamente y escatológicamente. Dice MacArthur, desde la caída del hombre cada día ha sido malo y esta condición persistirá hasta que el Señor regrese y establezca su propio reino justo en la tierra. Cuando regrese el Señor, dice que en Isaías que todas las armas se convertirán en azadas, en instrumentos para trabajar la tierra y no para la guerra. Entonces sí podemos ser pacifistas y pacíficos y lo que quieras, pero de momento no. ¿Amén? Bien, entonces se puede entender de las dos maneras. Día malo como que ha sido este día para mí, que ha sido un día malo, o generalmente esta vida es un día malo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ahora, si el mundo entero está bajo el maligno, hermanos, es que lo dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pues muy fácil no es, ¿verdad? No para tener de miedo.
No, 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 miedo nada. Yo le temo a Dios, no al diablo, insisto. Pero, hombre, si Dios lo permite, es porque realmente, y siendo así, pues algo tenemos que hacer. No podemos obviarlo. No podemos decir, no, pero esto no va conmigo. No, perdona, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, claro, pues va contigo. No, pero a mí no me gusta. ¿Y qué? ¿Qué más? Hay tantas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Pero que están ahí. Bien, habiendo acabado todo, estar firmes. Dios no quiere que sus hijos entren en la eternidad derrotados, ¿vale? Dios no quiere que tú y yo entremos en la eternidad agachados, así, vencidos, sino firmes frente a todos los engaños de Satanás. Asechanza significa engaño. Básicamente, asechanza es engaño. La manera como el diablo tiene mayor éxito es a través del engaño. Y el engaño muchas veces es muy sutil, porque el engaño no está constituido solamente de mentira. El engaño está constituido de mentira y un poquito de verdad, para que se pueda tragar la píldora a uno. ¿Me entiendes? Así que es ahí donde tenemos que ser muy sagaces. Y vivir así todos los días. Así que vamos a ir viendo, hermanos, la verdad y la justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí te lo va diciendo ya. Firmes ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos, las espaldas, los lomos, ¿vale? Con la verdad. La verdad tiene que ser lo que rija nuestras vidas. Si la verdad no está en ti, si tú eres un hombre triquiñuelas, un truquito por aquí, un truquito por allá, como decía un antiguo amigo mío, un rollete. Le he dado le he hecho un rollete, no, como decía, le he dicho un rollete y se lo ha creído. Eso hace muchos años. No estás andando conforme a la verdad. Y si no estás andando conforme a la verdad, olvídate del resto de la armadura, no va a servir. Tienes que arrepentirte y vivir conforme a la verdad. ¿Amén? A lo que tú entiendes que la verdad de la palabra, claro, nadie te pide imposibles, pero tienes que ser muy honesto con la verdad, con lo que entiendes que es la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. A ver, los soldados ante la batalla debían estar firmes, dispuestos, preparados para confrontar el ataque del enemigo. La batalla espiritual es una realidad y es diaria, ¿vale? ¿Cómo estaban los soldados firmes? Escuchadme, hermanos, yo sé que es un poco largo, pero lo tengo que terminar. ¿Cómo estaban firmes los soldados? No, ¿cómo presentaban batalla a los soldados? Estando firmes, eso es lo que quiero decir. No iban así. Cuando viene un perro y te quiere atacar, si ve que tú estás con miedo, te atacará a la yugular, porque huele el miedo en ti. La manera de enfrentar a una bestia es plantándole cara y mirándole, no sé si a los ojos o no, pero que vea que tú no tienes miedo. No puedes demostrar miedo. ¿Vale? Porque si tú demuestras miedo, el adversario lo sabe y va a ir a por ti. Así es como... Entonces, ¿por qué no manifestamos miedo? No hemos de manifestar miedo porque sabemos que Dios es por nosotros, lo vimos antes, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Vale, seguimos. La armadura descrita tomada de la que era la romana nos ayuda a entender cómo son los ataques del diablo y sus huestes cómo protegernos. Esa armadura espiritual, la cual no tiene ningún componente ritualista o metafísico, que ya lo dije antes, sino que resulta en una manera de vivir, nos ayuda a entender cómo debemos contrarrestar los embates del enemigo, entre otros, vamos a ver rápidamente, desconfianza en Dios y sus promesas, el abandono de la obediencia, confusión y falsedad doctrinal, el estorbar el servicio a Dios, divisiones que no son de Dios, un falso, por ser carnal, servicio a Dios, vivir con hipocresía y mundanalidad, cualquier otra cosa por el estilo. Todo lo que sea parte de lo que es la doctrina de Cristo, eso es darle cabida al diablo. Vemos que el enemigo ataca con la mentira y con tentaciones. Por eso debemos contrarrestar ese ataque con la verdad, la justicia o santidad. La verdad es la de Cristo, la cual al vivirla produce justicia o santidad.
Es un bucle. Si estamos en Cristo, vamos a producir lo que es de Cristo. Y sucesivamente. A medida que los cristianos vivimos con fidelidad en obediencia a Jesucristo y consiguiente comunión, porque es imposible que sea de otra manera, la justicia del Hijo de Dios produce en nosotros la justicia práctica y diaria que constituye nuestra coraza espiritual. Nuestra coraza espiritual es saber que Dios está por nosotros. Y andamos confiados. 2. El Evangelio en la práctica diaria y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas de la paz. ¿Por qué dirá esto Pablo? Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate. Por eso hacían una piña y nadie podía contra ellos. No porque en sí cada uno de ellos fuera fuerte, sino porque estaban juntos y hacían piña y con estos clavos no había manera de tumbarlos. Ese es el símil. El creyente está aferrado a Cristo frente a los ataques de condenación y culpabilidad del diablo. El Evangelio de la paz es paz con Dios mediante Cristo, seguridad de salvación. Amén. 3. La fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esto es muy práctico. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, ahí está. Imagínatelo que los demonios están constantemente, no te caigas, están constantemente tirando dardos, flechas de fuego. Y tú vas por la vida así. Hola. Mira, a ver esto. A ver. Y estás viendo algo que no tienes que ver. ¿Me entiendes? ¿Me captas? ¿Pero con qué no tienes puesto el escudo de la fe? Porque eres un tontorrón. Espiritual, un tontorrón espiritual. Ahí te quedas embelesado viendo esto. Y yo, no puedo ver esto. Esto va en contra de los principios de Dios. Pero es agradable. Y ahí estás viendo. Te han clavado de dardos hasta en la punta del pelo. Te han clavado dardos. Y no te has enterado. Pues no me duele. ¿No te duele? Ya te dolerá ya. Pero si vamos con el escudo de la fe, cuando se nos presenta la tentación delante, hacemos ¡paz! Bofetón. Y seguimos. No pienses que tú tienes el poder para vencer la tentación si te metes en la tentación. Como aquel que, ¿sabes? No, pero Cristo me protege. No, Cristo no te protege si tú no te proteges a ti mismo, porque aquí Dios nos da toda una pauta a seguir. Y si no la cumplimos, no esperes fantasías. Porque Dios ya te ha dado lo que tienes que hacer. Ya te ha dicho lo que tienes que hacer, pero lo tienes que hacer tú. ¿Me entiendes? Eso a lo mejor para los hombres, ya me entiendes. Para las mujeres, pues cualquier otra cosa, yo qué sé. No soy mujer yo. Cosas que no tenemos que ver, cosas que no tenemos que hacer, conversaciones en las cuales no tenemos que estar. Cualquier cosa. Siempre el enemigo va a obtener ventaja si estamos haciendo algo que no debemos hacer, que no es la voluntad de Dios que debamos hacer. Y esos son los dardos de fuego del maligno. Por contra, si tenemos el escudo de la fe, significa que si estamos obedeciendo a Dios en no entrar en verihuetos, iremos apagándolos todos. El enemigo va a intentar tirarnos dardos, pero haremos así, y los vamos a parar. Entiéndase esto para todo lo que se tenga que entender. ¿Me explico? No te voy a hablar con palabras, no hace falta, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver un poquito sobre el tema del escudo. El escudo de la fe, los escudos de los romanos eran esos escudos grandes, ¿verdad? Bueno, no tan grandes, no tan grandes. 1,40 m, ellos no eran muy altos, entonces a lo mejor un soldado romano medía entonces 1,50 m, 1,60 m, no medía más, Entonces con un soldado de 1 metro, con un escudo de 1,40 m de alto ya les cubría de sobras. Yo necesitaría un escudo y medio, Sí, pero yo no viví en aquella época, entonces no tengo ese problema.
y 80 centímetros de ancho. O sea, cubrían, no eran gordos tampoco. ¿Sabes por qué no eran gordos los soldados? Porque se pasaban todo el día caminando. Hacían marchas de 30 kilómetros diarios. A ver quién engorda así. Es imposible. ¿Eh? Ese es el ejemplo que el apóstol nos da, que usemos la fe a modo de protección para todo nuestro ser. El escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No se refiere solamente a la fe como cuerpo doctrinal, sino también, sobre todo, como una confianza básica en Dios. Obviamente esa confianza debe fundamentarse en la verdad revelada y avivada en uno por el Espíritu Santo. Amén. Por eso digo que el cristiano que no va con el escudo es un cristiano que, como mínimo, es un papanatas, es un ingenuo. Va por la vida como, ay, pero si todo el mundo es bueno. ¿Cómo que todo el mundo es bueno? No, el mundo no es bueno. No, pero si yo muestro amor, a lo mismo les convenzo. Sí, y tú vas sin escudo, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué? Si no es necesario. Yo confío en la gente. Como aquel que dice, no, yo confío en la justicia. Y le están clavando de dardos por todos los lados. Y muchos dardos van aquí, a la mente. Y con que son dardos absolutamente contrarios a la fe revelada, ¿qué les pasa a estas personas, a estos creyentes? Que cada vez se dan cuenta de que su fe va cayendo, de que su ardor por Cristo cada vez es menor, de que se vuelven tibios, apáticos, y ya no les gusta la verdad. Y prefieren la parte de la Biblia que dice Dios es amor, y ahí con eso se quedan, porque eso está bien. Como Dios es amor, oye, fantástico. Y pero todo lo demás, muy complicado. Tienen muchos dardos clavados en la mente, muchos. Pues ya va siendo hora que los quitemos, y que empecemos a vivir como Dios nos dice. El diablo siempre intentará minar nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Fortalecernos en el Señor tiene mucho que ver con el crecimiento en confianza y dependencia del Señor. Pero dependencia del Señor tiene que ver con obediencia al Señor. ¿Me entiendes? No hay dependencia del Señor si no obedecemos al Señor. No es verdad. Y esto es vital para apagar esos dardos de fuego que el enemigo envía. Y el enemigo envía dardos siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está ahí. ¿Y cuál es el enemigo del enemigo? Nosotros. Y él lo sabe muy bien. No son la gente, no son los políticos, no son estos, somos nosotros los cristianos, sus enemigos. Toda cosa que viene contra uno y que busca el dañar afectando la comunión con Cristo, que es lo que estaba diciendo ahora, son dardos de fuego clavados. Usemos el escudo de la fe. Alguno dirá, pero Miguel, yo ya estoy muy hundido, yo ya no sé cómo salir de esto. No te preocupes, Dios es poderoso. Pero tienes que determinar obedecer a Dios. Tienes que determinar desde el fondo de tu corazón decir, no, yo voy a hacer lo que Dios espera de mí. Que Dios me ayude. Y si esa determinación está en ti, ten por seguro que Dios te va a sacar del todo hoyo donde te hayas metido. Porque aquí buenos no somos nadie. El único bueno es Dios. Y sabe el Señor cómo arropar a sus hijos y sacarlos de todo pozo de angustia y de miseria espiritual. Ya vamos acabando. 4. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu me gusta más. ¿Ves? Eso ya me gusta más. Soy más guerrero que otra cosa. Que es la palabra de Dios. El yelmo o casco protegía la cabeza. Casco, yelmo o casco, ¿vale? La cual es siempre objetivo del campo de batalla. O sea, el campo de batalla es la mente. No solamente, pero en gran manera sí. No solamente, pero en gran manera sí. Si la mente está dominada por el Espíritu de Cristo, cae problema. No hay ningún problema. Pero si la mente está demasiado infestada por las mentiras del enemigo, entonces sí tenemos problemas. Así que tenemos que asegurarnos de que la mente esté limpia. Satanás busca destruir la seguridad de la salvación de un creyente con sus armas de dudas, desánimo, culpabilidad. Siempre lo va a hacer.
Y sobre todo en aquellos que creen que la salvación se puede perder. Si tú crees que la salvación se puede perder, estás listo. Te vas a quedar inmóvil, petrificado. Yo te voy a decir, te voy a dar una buena noticia. Si tú eres de Cristo, tu salvación es de Cristo. No es tuya, es de Cristo. Dios no se equivoca. A partir de ahí, adelante. La espada del Espíritu es una alusión al rema de Dios. La palabra en griego es rema, no logos, rema. Es decir, la palabra de Dios que viene a nuestra mente para usarla contra el enemigo cuando éste viene a iniciar un ataque. Eso es lo que hizo el Señor cuando vino el diablo en el desierto, ¿os acordáis? Y el diablo vino a tentarle. ¿Y cómo le respondió el Señor? Sí, le respondió con el logos, pero en realidad era un rema, porque utilizó el logos como un rema, es decir, la palabra actual, necesaria, que el enemigo tenía que escuchar para ser vencido. ¿Me seguís? Porque nada se va a apartar de la palabra escrita. Si no, no es rema de Dios ni nada. El rema tiene que ser siempre, y lo es, conforme a la palabra escrita. Pero puntual, o sea, la que Dios quiere dar en ese momento. Y un ejemplo claro lo tengo en esta frase, llévame a la roca que es más alta que yo. Esto lo tenía constantemente en la mente, y de ahí salió la canción. Pero es que era eso, llévame a la roca que es más alta que yo, dice David en el Salmo 61. Es llévame a Cristo, llévame a Cristo, llévame a Cristo, llévame a Cristo. Eso era un rema. Bueno, logos, pero un rema también. ¿Eh? Esa palabra es la única pero poderosa arma, lo es más que cualquier otra del enemigo. Por eso es una espada. Siempre ese rema será de acorde al logos, ya lo he dicho, la escritura. La palabra de Dios como espada del Espíritu la empleamos tanto a la defensiva, frente a los ataques iniciados por Satanás, o sea, a la defensiva, defendernos, como a la ofensiva, para contribuir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Hay que saber manejar la espada, hermanos. Pero para manejar bien la espada tenemos que saber manejar bien la palabra, que es lo mismo. Hay cristianos que se quedan así, porque no conocen la palabra. Y un cristiano que no conoce la palabra después ya de tiempo es un cristiano, un bebé espiritual. Y no nos podemos permitir el lujo de ser bebés. Ya no, ya no. Y más los tiempos que corren, que son muy complicados y cada día son más complicados. Versículo 18, ya hemos acabado. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo introduce el carácter general de la vida de oración de un creyente. Implica una comunión constante con Dios, que eso es lo que quiere decir, con perseverancia y añadiendo la intercesión por los creyentes. Hay creyentes que tienen muy mala praxis en esto. Dicen, bueno, no van a la iglesia, son súper cristianos. Y lo son, no digo que no. Aleluya, gloria a Dios, tienen palabra y tal. Salen de la iglesia y es como que desconectan. Y entonces empiezan a vivir una vida, no necesariamente de pecado, pero una vida secular. ¿Sabes? No. Es como que hay la comunión con Dios como que se ha detenido, no voy a decir cortado, pero sí detenido, ¿sabes? Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos comunión las 24 horas del día. Y tú me dirás, ¿cómo puedo hacer eso cuando estoy durmiendo? Bueno, eso déjaselo al Señor. Pero el resto del tiempo que tú estás despierto y estás consciente, esa es tu responsabilidad. ¿Amén? De tener comunión con Dios. Y el resto pues lo vamos a dejar aquí porque habla de Pablo, que tiene que ver con que orasen por él, pero Pablo ya no está aquí, y habla de Tíquico, que tampoco está aquí. Entonces, hermanos, hemos terminado con Efesios, Dios os bendiga. Amén. Nos ponemos